Bienvenidos una vez más a nuestra casita, que también es casa de ustedes. Gracias por acompañarme en otro video. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una bonita semana. Quiero contarles que en esta mañana estoy un poco apurada. No fue una mañana como las de siempre. En esta ocasión me levanté un poco tarde, estaba cansada, me desvelé y quiero platicarles esto porque cuando eso sucede tiendo a luchar un poco conmigo misma, ya que hasta cierto punto siempre quiero tener el control de las cosas. Cuando esto sucede, intento calmarme, intento recordarme que no puedo controlar todo, que no todas las cosas van a salir siempre de una manera perfecta, y en eso también tengo que encontrar paz. Siento que en esta parte también debemos de ser muy cuidadosas, ya que existen dos extremos. Y por un lado está el perfeccionismo, y es cuando algo se sale de control y no eres capaz de perdonarte, e incluso podemos llegar a perder la paz. Y por otro lado está la parte de sufrir las consecuencias por nuestra pereza, el postergar constantemente las tareas que bien sabemos que tenemos que llevar a cabo en nuestro hogar. Decía un famoso escritor que nuestro corazón es una constante fábrica de ídolos, y sin darnos cuenta podemos llegar a convertir nuestros hogares en nuestros ídolos. Siempre trato de recordarme que los zapatos volverán a estar en su lugar, la vajilla volverá a estar limpia y la sala estará nuevamente libre de juguetes. No hay por qué perder mi paz. Mi corazón, al igual que el tuyo, también tiende a perder su camino y de vez en cuando irse tras sus propios afanes. Ya somos 10,600 personas en esta comunidad, y en verdad solo quiero darles gracias por todo su cariño, por todo el recibimiento que me han dado aquí en esta plataforma de YouTube. Gracias por compartir mi contenido, por apoyarlo, por estar aquí. Los quiero mucho. Si no has probado el queso y la crema de Chiapas, no sabes de lo que te pierdes. En verdad es muy rico. Y bueno, amigos, les platico que en este video quiero compartir con ustedes un par de consejos y de tips para poder lograr un hogar acogedor. Lo primero que quiero recomendarte es la luz natural dentro de tu hogar, y nada es más importante como que te levantes y despejes las cortinas, las ventanas y permitas que los rayos del sol entren a tu hogar. Si lo que deseas es lograr un hogar acogedor, las luces cálidas serán tus mejores amigas. A mí me ha servido mucho en los días nublados aquí en el pueblito, y reconozco que fue una de las primeras inversiones que hice con mi sueldo de YouTube, comprarme luces cálidas para la casa. Nuestro hogar debería distinguirse por deliciosos aromas, y esto lo puedes lograr a través de velas aromáticas o también de inciensos. Las flores tienen la capacidad de adornar cualquier rincón de la casa. No solo eso, también despiden un aroma delicioso. Plantas naturales no solamente mejorarán la calidad de aire dentro de tu casa, también aportarán mucha luz y frescura.
Puedes implementar dentro de tu casa el uso de frazadas, el uso de texturas suaves que inviten a los miembros de tu casa al descanso y la comodidad. Los artículos hechos a mano no solamente aportarán calidez a tu casa, sino también un sentimiento de amor. Siento que la madera es un material vivo que nos invita a disfrutarlo y a tocarlo. No necesitas mucho dinero para disfrutar de un hogar acogedor. Les cuento, amigos, que en este asunto de buscar un lugar más acogedor para mi familia, se me metió que quería velas. Así que recordé a una empresa que está aquí dentro de mi estado, Chiapas, que es muy reconocida porque tiene buena calidad en sus velas, por el precio también, que es muy bueno, y siempre he tenido muy buenos comentarios de esta compañía. Entonces le mandé un mensajito por Instagram para que me puedan enviar su catálogo. Lo que no me esperaba es que me obsequiarían un kit de velas y también el kit para empezar mis propias creaciones aquí en casa, que por cierto me van a estar acompañando. Es la primera vez que voy a hacer velas, ya he leído un poquito, espero que me salgan bien. Nos dieron también un código de descuento que se los voy a dejar aquí en la pantalla por si ustedes quieren hacer su pedido de velas o de su kit para empezar sus propias creaciones en casa, o simplemente pasar un momento bonito en familia haciendo sus propias velitas. Las velas les van a llegar sin ningún problema, ya que cuentan con envíos a toda la República Mexicana. Bueno, amigos, y acompáñenme a abrir estos paquetes. Muy rápidamente les voy a enseñar qué es lo que hay aquí adentro. Me enviaron 2 paquetes. Un kit para hacer velas con parafina china y otro kit para hacer velas con cera de soya, que últimamente están muy a la moda. Ya no tienes que preocuparte por nada, ya que los kits vienen con todo lo necesario para que puedas hacer tus propias creaciones en casa. Ya te incluye incluso el manual con el paso a paso para hacerlas tú mismo. Y aquí, como pueden ver, todos en casa nos pusimos manos a la obra para fabricar nuestras propias velas. Y hoy te digo que es lo más fácil y sencillo del mundo. Yo pensé que sería un poco más difícil, pero no. Fue una actividad familiar que disfrutamos muchísimo. Solamente seguimos el paso a paso que venía en la hojita que te viene en tu kit y con eso no tuvimos ningún problema. Mientras nos acompañan a elaborar estas velas, les quiero compartir algo más respecto a la búsqueda de un hogar acogedor o un ambiente acogedor dentro del hogar. Realmente quiero comunicar algo más importante que hablar de decoración, y es que podemos tener todas las cosas anteriores que les mencioné en este video, pero algo más importante que todo esto tiene que ver contigo y conmigo y con nuestro carácter. De poco sirve que podamos tener todo un ambiente, toda una decoración acogedora, pero que no cuidemos nuestras palabras y nuestro carácter en el hogar. Así como nos podemos esforzar en cosas meramente externas, asimismo una mala palabra, una mala actitud hacia algún miembro de nuestra familia disipará inmediatamente este ambiente que estamos buscando crear. Me encanta una frase de Charles Spurgeon que dice así: cuida tu carácter en el hogar, ya que eso es lo que verdaderamente eres. Dejamos las velas reposando toda la noche, ya estábamos listos para darle el último relleno, y en este último relleno mi hija Cari le va a estar agregando un poco de flores secas que le van a dar una hermosa vista y decoración. Ya tenía tiempo queriendo aprender a hacer velas. Me encantaría poder obsequiársela a alguna vecina, algún vecino, algún familiar o alguna persona en necesidad.
Siento que es un buen regalo para alegrar el corazón de otra persona. Para los daneses, el fuego es símbolo de amor y de unión. No necesitan mucho para poder estar felices en comunidad. Basta con una vela, con una chimenea, con una luz cálida y con ricos alimentos, con panes calientes, chocolatito caliente, para poder sentir ese calor de hogar. Nosotros podemos hacer lo mismo desde nuestro contexto. No necesitamos tanto para hacer de nuestra casa un verdadero hogar. Más que decoraciones y cosas meramente externas, lo que harán de nuestro hogar un lugar acogedor son las historias que estamos haciendo en familia. Son esos recuerdos que quedarán almacenados en nuestro corazón. Y estoy segura que el día de mañana que nuestros hijos partan de nuestra casa, siempre extrañarán el calor de su primer hogar. Del contexto que yo vengo, nadie en casa salía a menos que toda la familia nos acompañara. Cuando me casé y tuve a mi propia familia, decidí romper con eso. Realmente entendí que mi familia es suficiente para recorrer largas distancias, solamente por diversión, aunque solo seamos 3. Realmente entendí que mi familia es suficiente para poner la mejor vajilla que tengo en casa. Entendí que mi familia es suficiente para esforzarme, para ser mejor cada día. No menosprecies a tu pequeña familia. No menosprecies lo que tienes en este momento. Sé feliz y agradece cada instante.